presente artículo analiza el transhumanismo como una práctica científica y tecnológica que se implanta en el procedimiento biológico, antropológico y ontológico del ser humano. También se aborda el desarrollo del transhumanismo con miras a convertirse en un nuevo poder político que tendrá potestad para crear leyes innovativas acerca de la transformación humana, tanto en el mejoramiento biológico, estético como en su comportamiento social. La trayectoria que el transhumanismo ha tenido desde el siglo XX hasta nuestros días ha modificado la forma de comprender la realidad ontológica de la persona humana. En la actualidad, experimentamos varias transformaciones: uso de la tecnología, la conexión por medio del Internet, la comunicación a través del celular y plataformas virtuales. Toda esa realidad nos ha manifestado que hemos llegado a la era virtual o sociedad de la información. En este proceso de investigación debemos hacernos algunas preguntas para abordar el tema del transhumanismo, sobre todo con el fin de evaluar la posibilidad que tiene para convertirse en un nuevo poder político que dictaminará los beneficios del mejoramiento humano. ¿Quiénes son o serán los beneficiarios de este proceso de mejoramiento humano? ¿Y quiénes son o serán los responsables de ejecutar dicha tarea? Para comprender mejor la finalidad del transhumanismo, presentamos tres elementos que debemos conocer y distinguir. 1. Transhumanismo cultural. 2. Transhumanismo científico. Y 3. Transhumanismo y política. Pero antes de desarrollar estos aspectos, primero aclaremos el concepto de política, ya que la problemática de este proyecto es identificar la posibilidad que tiene el transhumanismo para convertirse en un nuevo poder político. En esencia, enfatizar este apartado de la categoría política debe ser interpretado no como una orientación ideológica de un grupo o sistema, sino como una disciplina filosófica que pretende ordenar la convivencia social con miras a una buena estructura social y que ejerce el bien de todos y para todos. En cuanto a la ciencia política, encontramos varias aristas: el poder, el Estado, las tomas de decisiones dentro de la sociedad. Es decir, que la ciencia política se sitúa en un espacio de investigación para recopilar todo tipo de información referente a hechos políticos que son convertidos en teoría política por medio de métodos formales. Luis Bouza-Bray, en su artículo Una teoría del poder y de los sistemas políticos, dice que para comprender el campo de estudio de la ciencia política debe tener en consideración dos variables: el Estado y el poder. Estos dos aspectos hacen alusión a una lucha de poder hasta el punto de que se vuelven imprescindibles para obtener la obediencia de los otros. La filosofía política y la ciencia política, aunque cada una tenga su propio matiz de investigación, convergen en un punto particular que es el estudio de la praxis política. Dicho lo anterior, paso a analizar brevemente el movimiento transhumanista con el pensamiento posthumanista. Hay que enfatizar que aunque ambas tienen un objetivo común, que es el mejoramiento del hombre, su sentido teleológico alberga cierta variación. Por eso se explicará a grosso modo los rasgos que las diferencian. La relación entre el transhumanismo y el posthumanismo está perfilada hacia la visión humana que trasciende sus propios parámetros comunes y ordinarios, es decir, tiende a la superación, como lo decía Nietzsche, de la realidad de aquellas cosas que hacen al ser humano ser eso, es decir, humano, y no otra cosa. En sentido general, tanto el transhumanismo como el posthumanismo están muy relacionados con el campo tecnológico, científico e informático. Según Steven Rier, el ser humano es inteligente porque tiene un cerebro. Sin embargo, apela al hecho que no solo el cerebro debe serlo, sino también el cuerpo, y para lograrlo es necesario valerse de la ciencia y la tecnología. La capacidad que populariza el transhumanismo no solo se utiliza en alcanzar un mejor estatus social, ni tampoco se trata de presentar una estética envidiable, sino que va mucho más allá. Pretende superar una de las grandes amenazas que tiene el ser humano: la muerte. Podemos mencionar como ejemplo la propuesta del filósofo Zoltan Isvan, que fue candidato a la presidencia de Estados Unidos por el partido transhumanista. Su propuesta versa en cómo superar o cómo vencer la muerte. El transhumanismo, según el investigador y filósofo Antonio Diegues Lucena, afirma que el transhumanismo es una filosofía de moda y está en búsqueda de la inmortalidad. Este pensamiento es muy cercano a la corriente del filósofo Isvan. Por otra parte, el doctor en ingeniería David Quevedo y el doctor en filosofía Andoni Alonso hacen un análisis del transhumanismo y aumentan que es un proyecto revolucionario de la condición humana. Para ellos, este tema no es algo novedoso, ya que lleva muchos años en ejecución. En cuanto al tema del posthumanismo, menciono algunos filósofos y científicos que investigan al respecto. En el artículo de Mauro Maureira, Posthumanismo, más allá de la antropotécnica y nomadismo, menciona que la filósofa y teórica feminista Rosy Braidotti defiende la postura posthumanista, particularmente que el ser humano es sujeto. En su visión transhumanista, la biotecnología se convierte en un aliado y no en un peligro para el desarrollo del hombre como sujeto. Asimismo, la doctora en filosofía Vanessa Lane argumenta que el posthumanismo sigue la trayectoria trazada por Friedrich Nietzsche acerca del postulado sobre superación humana.
En la concepción nietzscheana, el hombre está sumergido en una realidad natural y esta, en lugar de atraparlo o tenerlo estático, lo impulsa a superar su propia naturaleza. De ahí que el hombre está inclinado a superarse a sí mismo. En general, el poshumanismo funda su pensamiento en la idea que el hombre puede superar su propia humanidad. Por tanto, se transforma en un poshumano. En contraposición al poshumanismo, la doctora Gabriela Chavarría Alfaro enfrenta la postura del poshumanismo con el sentido de identidad humana desde la base de la cibernética y las biotecnologías. En su apartado sobre el poshumanismo categoriza los conceptos de evolución y genética. Desde su reflexión y crítica, el hombre se encuentra en medio de una encrucijada. Por una parte, desea vivir, es decir, que evita la muerte, y por otra está el sentido moral que normaliza el accionar científico y tecnológico, provocando paralización en la práctica biotecnológica. Según el doctor en Derecho Antonio Pérez Luño, el poshumanismo tiende al desaparecimiento de lo que comúnmente hemos conocido como humano y se visualiza una nueva era donde los hombres y las mujeres estarán experimentando una faceta distinta. Se trata de cambiar el paradigma humanista por un nuevo paradigma posthumanista. Prácticamente está hablando del fin de la especie humana, aunque al mismo tiempo augura el nacimiento de la poshumanidad. Habiendo explicado en términos generales en qué consiste el transhumanismo y el poshumanismo, ahora analizaremos el transhumanismo desde tres enfoques. El primero, transhumanismo cultural. Segundo, transhumanismo científico. Y tercero, transhumanismo y política. En cuanto a la primera, del transhumanismo cultural, desde los años 50 del siglo pasado, ha sido identificado como el boom de la transformación humana y su finalidad ha consistido en promover el mejoramiento humano. Otros factores que han cambiado con el paso de los años es que ahora hay muchas personas con tecnología incorporadas en su cuerpo. Esto les ha cambiado su estilo de vida y les ha hecho poder participar de muchas cosas que antes no podían. En el campo de la comunicación ya no se tiene que esperar semanas o años para compartir un mensaje. En la actualidad es cuestión de segundos. Otro dato importante es que el avance del transhumanismo a través del Internet, medios de comunicación y redes sociales exige mucha inversión financiera. Como respuesta a esta necesidad, hay personas que invierten grandes sumas de dinero en innovación tecnológica. Por ejemplo, Larry Page, fundador de Google, Peter Thiel, creador de PayPal, también participa Mark Zuckerberg, fundador de Facebook. Este año está invirtiendo $10.000 millones en su nuevo proyecto Metaverso, que consiste en una realidad aumentada y virtual. Las personas podrán participar como si estuvieran en otro mundo, pero sin abandonar el presente. Si el transhumanismo cultural va a llegar a generar cambios en la vida social y en las diferentes interacciones con el mundo, el transhumanismo científico provocará cambios drásticos en la parte biológica y el desarrollo humano. Llámese aprendizaje, adaptación al medio ambiente, superación sobre sí mismo y los demás. Combatirá la vejez, las enfermedades y por consiguiente tendrá la opción para poder detener la muerte o por lo menos para prolongar más la vida. Hay que agregar otros factores que son muy necesarios para el análisis del transhumanismo: la bioética, los derechos humanos, la moral. ¿Por qué considerar estos factores? Porque no siempre las innovaciones o procedimientos científicos han sido destinadas para el bien, sino al contrario, provocan daños a muchas personas. Recordemos el caso del bioquímico y psiquiatra Sidney Gottlieb. Trabajó para la CIA y estaba a cargo del proyecto MK Ultra, que consistía en el uso de LSD para obtener o insertar información en la mente de las personas. Para Luis Echarte Alonso, doctor en neurociencia, el transhumanismo debe emplear el concepto tecnosoma para referirse a aplicaciones médicas y proyectos en bioingeniería, esto porque el hombre es tecnología encarnada. Este concepto proyecta al hombre como el ser que es capaz de modificar su realidad individual, tanto física como psíquica. El hombre también es naturaleza, por tanto se puede superar por medio de la ciencia. Después de haber indagado en el transhumanismo cultural y el transhumanismo científico, ahora compartimos la relación entre el transhumanismo y la política. La pregunta de entrada es, ¿qué relación hay entre estos dos temas? En cuanto al campo político, recordamos lo que Hannah Arendt escribió en su libro, ¿qué es la política? Explica que la naturaleza de la política está en función de la vida humana, tanto en su quehacer individual como social. Aparte, agrega que sin la política sería imposible tener una buena convivencia. ¿Por qué acudir a la política? Porque además de ordenar y organizar a la sociedad, también ejerce el poder para controlar las cosas y obtener resultados. En definitiva, la política es la mejor aliada para el transhumanismo. Es necesario aclarar que el poder político en el transhumanismo está ganando espacios nacionales e internacionales. Cuenta con varios movimientos políticos como Alianza Futurista en España, representada por el físico matemático Sergio Martínez La Hidalgo Tarrero. También está el Partido Transhumanista fundado por Zoltán István, que ya lo hemos mencionado anteriormente.
Igualmente, están surgiendo partidos políticos en Gran Bretaña y en otros países. Es trascendental señalar que el transhumanismo ha ganado mucho terreno en el mundo, con la participación de grandes científicos de nuevos ilustrados como Neil Bostrom, David Pearce, Edward Osborne, Julian Savulescu, Peter Sloterdijk, James Hooks, entre otros. También cuenta con la participación de grandes empresas, como hemos dicho, gigantes empresas como Facebook, Amazon, Microsoft o IBM, Google y una gran cantidad de instituciones de investigación esparcidos por todo el mundo. Asimismo, se cuenta con multimillonarios como Larry Ellison, Dimitri Stock, están invirtiendo grandes sumas de dinero en tecnología y ciencia. Así es como el transhumanismo llama la atención de muchos poderosos en todo el mundo y se van poco a poco afiliando al movimiento que está logrando grandes progresos y mejoras en el ser humano. Al transhumanismo le interesa que la política sea bien ejercida de manera que nadie quede discriminado. Se respete la decisión y libertad de cada persona sin olvidar el sentido moral y responsabilidad que conlleva a cada acción.